Crímenes audaces. Caballeros, Una banda de ladrones inimaginable irrumpe una fortaleza impenetrable logrando el crimen del siglo. Desapareciendo con sus millones, confundieron a la policía y capturaron la imaginación del país. Crímenes audaces. Robo a Brinks. Después de la Segunda Guerra Mundial, Boston era una ciudad de extremos sociales. Mientras los aristócratas ocupaban Beacon Hill, los obreros inmigrantes mantenían sus fábricas activas por solo 75 centavos la hora. Este trabajo duro era pagado con dinero en efectivo. Cada día de pago, decenas de miles de dólares circulaban en la contabilidad de la empresa. Se convirtieron en blancos perfectos para una banda de delincuentes en busca de dinero fácil. ¿Cómo estuvo todo, muchachos? Bien. Bien. Nada mal, excelente. ¿La comida bien? Sí. El líder de la banda, Anthony Pino, tenía su propia visión del sueño americano. Aunque Pino era propietario de una estación de servicio, su primer amor era robar. ¿Cómo están, muchachos? Qué bueno verlos. Estoy Muy bien, encantado trae de una conocerte. silla. Trae una silla, acércate. Con los años, construyó y armó su equipo con ladrones vecinos. Tenemos una oportunidad, pero vamos a tomarnos nuestro tiempo. Vamos a elegir nuestro momento. Me aseguro. Big Joe y McGuinness eran dueños de un bar y realizaban negocios de lavado de dinero. Specs O'Keefe era un hombre especialista en robos a mano armada, conocido también por extorsionar a los corredores de apuestas locales y a sus clientes. Jazz Maffey, una antigua estrella de fútbol en preparatoria, llevaba un gran número de estafas. Aunque habían conseguido una cantidad decente de dinero de las oficinas de contabilidad, Pino quería ir tras mucho más dinero. Quería ir tras Brinks. Entraremos otra vez del garage. Es increíble. Es casi como si nos lo regalaran. En los años 40, el servicio de autos blindados Brinks era el banco en ruedas de América. La compañía movía millones de dólares por las calles de la ciudad todos los días. El dinero en efectivo de Brinks era tentador, pero la mayoría de los ladrones lo consideraban inalcanzable. Pino creía otra cosa. Siguió a los camiones y a los conductores estudiando cada uno de sus movimientos. Todo el dinero entraba y salía de un garaje reformado en el extremo norte. Adentro había dinero suficiente para cambiar la vida de un hombre para siempre. ¿Qué está haciendo? Parece que está durmiendo. Pino pasó meses observando el edificio. Creo que podemos hacerlo en 7 minutos. Debe estar en la bóveda. Aprendió cómo se manejaban los grandes envíos y memorizó las funciones de cada cajero. 50 años antes, trabajando fuera de la oficina de Boston, el agente del FBI, John Kehoe, reconoció el estilo de Pino. Era un genio, pero también era un ladrón. Era determinado y haría cualquier planificación para obtener aquello que quería. Para Pino, la clave del trabajo era la simplicidad. Su plan era atacar después de que el lugar estuviera cerrado y vaciar la bóveda. En la noche, después de que el último cajero se fue, la banda hizo su movimiento. La banda entró fácilmente al edificio y alcanzó su objetivo. Una enorme bóveda hecha de acero revestida por un bloque de concreto. Haz lo tuyo. Bien, déjame ver qué tenemos aquí. Bueno, se ve muy básica. Más riquezas de las que Pino podría imaginar estaban solo a pasos de distancia. Pero la banda tenía un problema. Verás, el único problema es que tenemos este mecanismo antibloqueo. ¿Me estás diciendo que no podemos hacer esto? La verdad, no lo sé. No lo sé todavía. Se Bien, ve... está bien. No creo que vaya a funcionar.
La bóveda no solo estaba conectada a una compañía de alarmas, el mecanismo de bloqueo era más complicado de los que habían visto en su vida. Ese sería el primer lugar que veríamos. Es lo primero Estaban que de vamos a nuevo en la tabla de dibujo. ver. No quiero ver a nadie herido en esto. La banda intercambió ideas noche tras noche. No me van a atrapar en esto. Eso significa... Podrían usar nitroglicerina para destruir la bóveda, pero sería muy arriesgado. Esto es lo que va a suceder. Tenemos que saber exactamente Una la explosión traería a las autoridades de inmediato. En cambio, los hombres de Pino irrumpieron en la compañía de alarmas y robaron un diagrama del sistema de alarmas de Briggs. Además, obtuvieron información de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Sí, eso es todo. Vámonos. Vámonos. Pidieron a McGuinness enviar a alguien a Washington para revisar su oficina y ver si encontraban alguna información relacionada con el sistema de alarmas. Oye, déjame ver. Pero ninguno de los dibujos de patentes podría ayudar a anular el sistema. Pino se dio cuenta que no había manera de abrir la bóveda sin ser descubiertos. Vamos a limpiarlos como a los pescados. Tendrían que tomar la bóveda cuando estuviese abierta y por la fuerza. Está bien. No. Ese hombre fue despedido. Sí, lo dejaste ir. 10:47. Su tiempo tendría que ser perfecto. 3 han estado afuera, no lo sé, por 30 o 40 minutos. La bóveda estaba abierta solo 15 minutos cada noche y 6 puertas cerradas se ponían en su camino. Forzar las cerraduras tomaría un tiempo valioso. 2 hombres. Pero Pino tenía un plan. Vamos, ven aquí. Vamos. Este de aquí. Y este de aquí. Justo aquí abajo. La banda entró al edificio de Brinks en la noche para quitar la cerradura de cada una de las puertas de paso. Vamos. No tenemos todo el día. Vamos. ¿Lo tienes? Lo tengo. Una vez que se hicieron las llaves, las cerraduras fueron reemplazadas con cuidado. Ve. Bueno, muy bien. Van 3, ¿no? ¿Por qué no me muestras el resto? Párate de este lado. Pino pasó probablemente cerca de 1 o 2 años entrando y saliendo del lugar. Era un trabajo de tiempo completo con Tony y pasó una gran cantidad de tiempo allí. La banda ahora tenía un juego completo de llaves. Con el paso libre a la bóveda, era solo cuestión de tiempo antes de poder poner sus manos en todo ese dinero. Después de años de planificación, el robo a Brinks se fijó para el martes 17 de enero de 1950. Los hombres se vistieron como conductores de Brinks y llevaban botas de goma para suavizar sus pasos. Nadie se mueve hasta que... Una vez adentro, tenían que moverse rápido. Pensando siempre por delante, Pino hizo que sus hombres eliminaran cualquier cosa que pudiera sonar. Alrededor de las 7 de la noche, el observador Víctor Costa se ubicó en su puesto a las afueras del edificio Brinks. El resto de la banda esperaría su señal. El tiempo era crítico. Solo tenían una ventana de 15 minutos para vaciar la bóveda. Si entraban al edificio muy temprano, corrían el riesgo de ser descubiertos. Pero si esperaban más tiempo, el dinero quedaría encerrado toda la noche. Finalmente el plan estaba en marcha.
La banda se abrió camino por el edificio usando sus llaves. Se colocaron máscaras de goma cuando se acercaron a la bóveda. Los cajeros fueron superados en número y armas. Caballeros, Uno de los guardias empezó a sacar su arma. O'Keefe le dijo, no lo hagas. El guardia abandonó la idea de sacar el arma. El tamaño del botín era abrumador. A medida que la banda se apresuraba para vaciar la bóveda, se vieron sorprendidos por el sonido de un timbre en la puerta. Ustedes dos vayan a revisar. En todo su plan, nadie pensó en los visitantes. La banda tuvo suerte. Fue simplemente un auxiliar de garaje que no sabía del robo en progreso. Vamos, vamos, Sal. Vamos, vamos, apúrate, vámonos. El equipo se marchó con el dinero 17 minutos después de haber entrado en el edificio. Oh, mamá, papá, ¿qué hacen despiertos? Llevaron el botín a la casa de Tenemos Murphy. asuntos que discutir. Vamos a tomarnos ¿A copas. estas horas de la noche? Sí, no te preocupes. Estaremos hasta tarde. No haremos ruido. Vayan arriba. Vuelvan a dormir. ¿Está bien? ¿Por Vayan, qué nos vayan, mandas vayan. a subir? Oh, no. Es solo que los muchachos ya están aquí. Ya sabes, no quiero que los molesten. Así que vayan arriba, vayan arriba. Está bien. Vayan. No será por mucho tiempo. No No estaremos haga hasta mucho tarde. ruido. Está bien, está bien. Sus ancianos padres no tenían idea de las riquezas que ahora llenaban su sala de estar. La banda decidió deshacerse de los cheques y billetes rastreables. Guardarían el resto hasta cuando el calor cesara. Incluso antes de contar el dinero, la banda de Pino sospechaba que era el mayor botín de sus vidas. Finalmente habían llegado a las ligas mayores. Hola, ¿cómo estás? Mientras tanto, Pino se apresuró a la tienda de licores McGuinness para establecer una coartada. ¿Está bien? Bueno, gracias por mantener la ciudad segura. Por suerte, se encontró con un policía. ¿Cómo está su madre? está mejor. Sí, está mejor. Pino esperaba que el oficial recordaría que no estuvo cerca del robo. Lo haré. Asegúrate que sea fuera de Absolutamente, muchachos. servicio. Al otro lado de la ciudad, el cajero encargado llamó a la policía con sorprendentes noticias. Operadora, comuníqueme con la policía. Brinks había sido robado. Sí. Policías y reporteros acudieron a la escena del crimen.
Para el momento en el que llegó el FBI, la bóveda era un caos. FBI, nos haremos cargo. El agente federal Leonard Frisoli fue asignado a la investigación. Llegamos y las cosas estaban más o menos revueltas allí. Ya habían reporteros caminando por todo el lugar y algunas personas. Era obvio que lo que debíamos hacer era tratar de preservar la escena del crimen. Pero no había mucho para preservar. La única evidencia física, la cuerda y la cinta adhesiva que los ladrones utilizaron para atar a los cajeros resultaron muy comunes para rastrear. Hombres en chaquetas azules entraron usando máscaras y sombreros y tomaron al guardia. Eddie Corsetti era un reportero oficial. Ojalá hubiese goma de mascar en mis zapatos cuando caminaba por esa oficina, porque podía ver más o menos cientos de miles de dólares en el piso. Acérquese. Dentro de todo el desastre, el FBI vio un crimen meticulosamente planeado. Un enorme atraco que olía como a trabajo Como ya interno. saben, estábamos atados aquí. Pero las pruebas del polígrafo librarían de sospecha a los empleados de Brinks rápidamente. Los investigadores no tenían nada. El robo a Brinks se volvió una sensación. Los periodistas describieron cómo la astuta banda asaltó una bóveda impenetrable como a una tienda de dulces. Para la América de 1950 fue el crimen del siglo. Los ladrones se habían ido con una suma de 1,5 millones de dólares en efectivo. Un crimen increíble en Boston. El robo de $1,5 millones a una compañía de servicio de autos blindados por 9 bandidos. Uno de los pocos asaltos de millones de dólares de la nación. Antes de sacar el dinero, amarraron y amordazaron a 5 de los empleados presentes. Uno de ellos, James R., cuenta el resto de la historia. Brinks quería a los hombres capturados y castigados. Sin ninguna pista ofrecieron una recompensa enorme. Se les ocurrió hacer una oferta de $100,000. No los querían vivos o muertos, los querían muertos. Pero el público no compartía el mismo sentimiento. Se realizó una encuesta, el periódico la hizo. Creo que se encuestaron como 500 personas y como el 75% estaba esperando que se salieran con la suya. Con tan poca evidencia para seguir adelante, la policía y el FBI sabían que el crimen del siglo no podría ser resuelto. Agentes del FBI se estaban frustrando. Bajo la mirada de los medios de comunicación, no estaban más cerca de resolver el robo de Brinks. Poca evidencia útil fue encontrada en la escena del crimen, y como los ladrones habían usado máscaras, nadie podía identificar a los culpables tampoco. Además de los cajeros, los únicos testigos eran un par de adolescentes que habían visto el vehículo con el que escaparon. Podría convertirse en algo único. Pero todo lo que podían ofrecer era una vaga descripción del camión. Sin el número de placas sería casi imposible de encontrar. Miramos si había un camión. Dice que alrededor de 16 a 24 kilómetros por hora. Si hay algo más que pueda recordar. El agente del FBI, John Larkin, trabajó en el caso. Independientemente de cuáles fueron las sospechas y qué tan exactas pudiesen ser, a menos de que alguien cooperara a largo plazo, esto no sería resuelto. Desesperados en busca de respuestas, los agentes presionaron a cada ladrón de la ciudad. En poco tiempo, los bajos fondos de Boston deseaban que la banda de Brinks fuese detenida tanto como los policías. Un par de informantes señalaron a Pino. Fue difícil para los policías creer que alguien tan insignificante como Tony Pino pudiese planear un robo tan grande. Bueno, bien, ¿tú cómo estás? Estado bien, pero aún estamos tratando de obtener cierta información aquí. ¿Ah, sí? Sí, y esperamos que nos ayudes. Además, un oficial de policía había confirmado la coartada de Pino. El resto de la banda tenía coartadas también. Pero debido a que involucraban a amigos y familiares, no había manera de comprobarlas o refutarlas. Sí, 123. Sin embargo, era difícil creer que el crimen del siglo pudiese ser planeado por una banda de ladrones de segunda categoría. Él también vio a McGinnis esa noche. Ah, muy bien. Todos eran bien conocidos por la policía de Boston. Tenían registros, pero
A pequeña escala, realmente nada. A nadie se le ocurrió pensar que ese grupo pudiese llevar a cabo un robo de $1,5 millones. Jamás. Pasaron 2 meses antes de que la policía encontrara una pista. Varias piezas de un camión quemado aparecieron en un basurero de la ciudad. Las investigaciones posteriores revelaron que 2 de los socios de Pino vivían cerca del mismo basurero. La policía comenzó a preguntarse si se habían precipitado. Quizás la banda de Pino sí había estado involucrada después de todo. Revisaron los números de serie de las piezas del camión. Los números correspondían al modelo de vehículo visto huir a toda velocidad en Brinks. El FBI estableció una vigilancia a la banda de Pino las 24 horas del día. Pero una vez más subestimaron a Pino. El líder de la banda ordenó a sus hombres a limitar el tiempo que pasaban juntos. Si necesitaban comunicarse, pasarían por la estación de servicio de Pino para dejar el mensaje. El FBI creía que la banda de Pino ocultaba algo, pero no tenían la evidencia para probarlo. 2 años después del atraco, un jurado convocó a Pino y a su banda como testigos. Los resultados fueron decepcionantes. La esperanza era que alguno de ellos viera la luz y decidiera cooperar, pero todos tomaron la quinta enmienda y eso fue todo. El jurado no logró producir una sola acusación. La paciencia de Pino dio sus frutos. El 17 de enero de 1953, la Ley Federal de Limitaciones expiró. Estaba comenzando a aparecer como si hubiese ideado el crimen perfecto. Aún así, el gobierno se negó a darse por vencido. Todavía tenían 3 años a la espera de los cargos del Estado. El FBI aumentó la presión, comprometieron dinero y horas ilimitadas con el fin de capturar a los ladrones de cualquier forma que pudieran. Los procedimientos de deportación se iniciaron contra Pino. Los miembros de la banda fueron acusados de evasión fiscal y contrabando. Muchachos, por favor. La tensión aumentó cuando los hombres se encontraron en costosas batallas legales. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Más vale que me des. La banda empezó a desmoronarse. O'Keefe acusó a Pino de engañarlo sobre su parte del dinero y lo amenazó si no le entregaba lo que le correspondía. Pino decidió adelantársele. Irónicamente, O'Keefe terminó en prisión por violar su libertad condicional. Casi 6 años después del robo y solo 11 días antes de que la ley de limitaciones de Massachusetts expirara, O'Keefe estaba listo para hacer un trato. ¿Qué te lo dije? A cambio de una sentencia leve, Specs O'Keefe confesó el robo y nombró a los miembros de la banda. En junio de 1956, una pista llevó a los investigadores al único dinero que podrían recuperar del robo a Brinks. Fue una victoria decepcionante. Después de pasar 6 años y gastar $29 millones en la investigación, se recuperaron solo $51,000. Para el momento en que empezó el juicio, el 6 de agosto de 1956, 2 de los miembros de la banda habían muerto por causas naturales. Con la excepción de O'Keefe, los otros ladrones recibieron sentencias de cadena perpetua, pero fueron puestos en libertad condicional en los años 60 y 70. La cantidad de dinero que vieron en sus propias cuentas no valía la pena. La bebida, las apuestas y las deudas federales se comieron su fortuna. Ricos en recuerdos de su célebre robo, los ladrones más famosos de Boston pasaron el resto de sus vidas en la ruina. ¿Cuánto dinero crees que hay allí? Cuando 2 hombres de negocios respetados y relacionados con la realeza de Inglaterra son víctimas de los ladrones de joyas, quedó al descubierto un crimen con más facetas de las que cualquiera se imaginó. Crímenes audaces. El padrino de Earl Spencer.
La ciudad de Nueva York es un lugar donde las fortunas se han hecho y perdido. A veces en un instante. El 2 de marzo de 1990, la recepción del elegante Hotel Halloran House en Nueva York recibió una llamada desesperada de auxilio. Por aquí. Seguridad del hotel. 2 huéspedes en la habitación 1207 fueron víctimas de un robo a mano armada y dejados atados. ¿Qué ocurrió, señor? Los asaltantes dispararon con sus armas antes de saquear la caja fuerte. Estaban armados. Las víctimas, Darius Gappy y Benedict Marsh, estaban devastados. Ya puede moverse. Como nuevos propietarios de un negocio de joyería, habían viajado de Londres a Nueva York con la intención de vender todo su inventario. Teníamos todas nuestras joyas. Tenían rubíes, zafiros y esmeraldas guardados en la caja fuerte, todo valorado en $4,5 millones de dólares. Y ahora, las joyas ya no estaban. No les importaba la ropa, solo las joyas. ¿Llamaron a la policía? Sí, ya están en camino. Gracias. ¿Es de seguridad? Agente Norris. Soy Giles, agente de seguridad. Las víctimas estaban nerviosas, pero ilesas. Dime, estos son los caballeros que fueron asaltados. Lamento lo ocurrido. Este oficial lo acompañará afuera. Caballeros, pueden venir. Gappy y Marsh fueron llevados a la estación de policía mientras los oficiales sellaban la escena del crimen. Detective, entramos aproximadamente hace 10 minutos. La primera víctima boca abajo sobre la cama. Estaban inmovilizados. Tirada junto a la cama estaba una almohada que parecía haber sido usada para silenciar el disparo. A pesar de una revisión minuciosa de la escena del crimen, la policía se fue con las manos vacías. Las únicas huellas encontradas pertenecen a las víctimas. Mientras Gappy y Marsh le decían a los policías que habían venido como emprendedores. Dígame algo, ¿qué fue lo primero que ocurrió? ¿Estaba comiendo un emparedado y luego? Bueno, lo primero que ocurrió fue... Antes de salir de Londres, hicieron citas con varios compradores de joyas, esperando vender sus piedras preciosas. Hablamos por teléfono. Sí. Bien, tenemos unas joyas aquí. Venimos de muy lejos. Supongo que es mejor verlas. Pasen por aquí. Bien. Los compradores fueron respetuosos y las reuniones amistosas. Pues... La verdad es que... Pero no estaban interesados en Le ellas. diré algo. Mi compañero le dejará nuestro número. Después de todos los preparativos, los jóvenes emprendedores no estaban teniendo mucha suerte. Bueno, si así lo desea, está bien. Pero por ahora no estoy interesado. Muy bien. Gracias, amigo. De nada. Gappy le dijo a la policía que después de las reuniones regresaron decepcionados a la habitación, pero no derrotados. Podría intentarlo. Pide servicio a la habitación. Marsh puso las joyas en la caja fuerte mientras Gappy ordenaba sándwiches por servicio a la habitación. ¿Sándwich de jamón? ¿Seguro que no prefieres atún? Solo llevó unos minutos para que les trajeran el almuerzo. Gracias. Disfruta la comida. Después de eso, ambos se relajaron para almorzar y reorganizarse. Enseguida escucharon que tocaban la puerta nuevamente. ¡Atrás! ¡Atrás! Dos ¡A la ladrones cama! armados ¡A la irrumpieron en cama! la habitación. ¡Cierra la boca! ¡En la cama! Ataron a los aterrorizados ingleses y les exigieron que les dieran la llave de la caja fuerte. Será mejor que cooperen. Cuando Quiero Marsh la no quiso llave. responder, uno de los asaltantes disparó y por poco le da en la cabeza. ¡Levántate! ¡Cierra la boca y habla! ¡Ya me levanto! Una vez más, los asaltantes exigieron que les dieran la llave. Los comerciantes, asustados, les dijeron dónde estaba la llave. ¿Dónde está la maldita no es llave? necesario, está en mi chaqueta. ¿Qué chaqueta? Y los criminales pudieron abrir la caja fuerte. Trato de decirle que las joyas están en el bolsillo.
Tan rápido como llegaron, los asaltantes se fueron. Hay que llamar a la policía. ¡Abre la puerta! Las víctimas hicieron lo posible por levantarse y llegar hasta el teléfono para llamar a la recepción. En retrospección, El detective Raymond Burke investigó el caso. Es lo que denomino robo con intimidación. Esto se trata de que alguien entra a la fuerza a la residencia, en este caso la habitación del hotel. 1990 fue un año de mucha criminalidad en Nueva York. Hubo muchos robos en las calles, incluso asaltos a comerciantes de joyería, pero nunca tuvimos un caso de un asalto a un joyero dentro de su habitación de hotel. Eso era algo realmente muy extraño. La policía tenía la teoría de que a Guppy y a Marsh los tenían como blanco. Alguien debió saber que tenían joyas y los siguió de regreso al hotel. La policía de Nueva York creó un retrato hablado de uno de los sospechosos, de acuerdo con la descripción de las víctimas. Por el momento era lo único que tenían para continuar. Aquí tenemos fotografías de sospechosos. Los ingleses fueron incapaces de reconocer a los asaltantes entre cientos de fotos de sospechosos. No tenía tanto cabello y no era... Por lo general, luego de todo este trabajo, de sentarse a ver todas estas fotografías, pueden quedar 20 o 30 fotografías al frente o a un lado, y entonces comenzamos el proceso de descarte. Este no es porque tiene ojos marrones. Este tampoco porque tiene una cicatriz. Al final no quedó nada para buscar. No había uno solo que se pareciera. La policía comenzó a sospechar que los ladrones no eran de la ciudad. Con joyas valoradas en $4,5 millones en juego, era posible que los hubieran seguido desde Inglaterra. ¿Qué está pasando? La policía le pidió a Guppy y a Marsh que se quedaran en Nueva York por unos días más, en caso de que la policía consiguiera algo. Pero la investigación inicial arrojó muy pocas pistas. Jeff Edwards cubrió la historia en Inglaterra para el Daily Mirror. Dinero de las barras de oro en un solo viaje. Luego de un par de días, la policía les dijo a Marsh y Guppy: "Lo sentimos mucho por lo que les ocurrió. Vinieron a nuestra ciudad como invitados a hacer negocios y les sucedió algo terrible. Ahora pueden irse y les informaremos si sabemos algo." Días después del robo, Darius Guppy y Benedict Marsh regresaron a casa, dejando atrás $4,5 millones en joyas y el sueño de convertirse en emprendedores exitosos. En Nueva York, continuaba la búsqueda de estos dos hombres que robaron $4,5 millones en joyas a Darius Guppy y Benedict Marsh. El detective Raymond Burke sabía que sería un trabajo difícil. Después de que se fueron, nos sentimos aliviados de que ya estuvieran en la oficina. Podíamos volver al trabajo y en este caso significaba volver a revisar las fotografías de la escena del crimen, revisar la evidencia y hacer actas de los interrogatorios. Y eso nos podría dar algo para saber a quién más interrogar. La policía hizo la investigación en base a la única pista que tenían. En Brooklyn, un hombre fue asesinado de un disparo al ser confundido con un comerciante de joyas. La policía pensó que pudo haber sido víctima del mismo asaltante de Guppy y Marsh. De ser así, tenían suerte de estar con vida. Tengo aquí un retrato que quiero que... Nadie en el área reconoció al hombre que Guppy y Marsh describieron en el retrato. La policía tenía muy poco para trabajar, pero Burke estaba seguro de que las gemas perdidas lo guiarían a los ladrones.
Esto tenía que reventar tarde o temprano. Nadie roba $4 millones y pasa desapercibido. Estas gemas tenían que ser vendidas, tendrían que aparecer en algún lugar o alguien sería arrestado y terminaría delatando a su compañero. Estos casos se resuelven de esta forma. Los detectives intentaron ejercer presión visitando a los posibles compradores que Guppy y Marsh habían visitado antes del robo. Nadie reconoció al retrato del sospechoso, pero sí recordaban a las víctimas. El asunto con esto es que La mayoría de los joyeros los recordaban por entrar y mostrar algunas piedras preciosas. No estaban interesados. No había nada que sobresaliera, salvo por un joyero que los recordó porque eran británicos y no solían hacer negocios con joyeros ingleses. De vuelta en Inglaterra, Darius Guppy y Benedict Marsh trataban de rescatar su compañía de las ruinas. Buenos días. Aunque todo su inventario de joyas había sido robado, estaban asegurados por Lloyds de Londres. El señor Schwartz dijo que era importante. Por lo que lo general, llamara. las compañías de seguro no pagan una póliza de inmediato. Primero se aseguran de hacer una investigación para evitar casos de fraude. En este caso, la aseguradora dijo que pagaría de inmediato a Guppy y Marsh solo por quienes eran. Les pregunté quiénes eran y respondieron que Darius Guppy era muy reconocido en Inglaterra de la alta sociedad. Me explicaron que su bisabuelo fue el explorador que descubrió el pez Guppy y que el abuelo de Marsh era un hombre muy rico en Gran Bretaña. El bisabuelo de Darius descubrió el pez que llevaba el nombre de la familia en la actualidad. Darius Guppy desciende de una de las familias más sofisticadas de Inglaterra. Las páginas sociales de los diarios se inventaron para hombres como Guppy. Descendía de una familia británica muy respetable y conocía a Lady Diana. En sus días en Eton, se hizo muy amigo de su hermano Charles Spencer. Jeff Edwards cubría la página de la realeza para el Daily Mirror. Había sido el padrino de bodas de Earl Spencer, el hermano de la princesa de Gales, y se convirtió en una figura pública después de ese evento. Era miembro de esa élite de 1% de la alta sociedad británica, alguien con sangre azul, alguien que cualquiera esperaría que fuese magnate de la industria, o un miembro del Parlamento, o tal vez un miembro de la nobleza. Pero en lugar de eso, Darius decidió hacerse un nombre por su cuenta e inició un negocio con su buen amigo Benedict Marsh. Un negocio que casi fue destruido por un ladrón en Nueva York. Meses después, todo comenzó a mejorar. La aseguradora pagó en tiempo récord y el negocio volvió a generar ingresos. Eso es espléndido. Guppy y Marsh se sentían optimistas por primera vez en meses. No tenían idea de los problemas que se avecinaban. Un año después de que Darius Guppy y su compañero Marsh fueron asaltados en una habitación del hotel en Nueva York, el caso dio un giro drástico. En marzo de 1991, Scotland Yard arrestó a un hombre llamado Peter Risden en un robo de joyas que no estaba relacionado. Muy bien, dígame otra vez. Desesperado por negociar una reducción en su sentencia, Risden prometió contarles una historia muy interesante. ¿Qué clase de hombres eran estos tipos? Entonces les dijo a los detectives que quería hacer un trato, que si él les contaba sobre algo más en lo que estaba involucrado, algo muy grave, tal vez sería posible que le redujeran algunas acusaciones. Quería esa clase de ayuda y la policía le preguntó sobre qué se trataba. Risden le dijo a la policía que trabajaba en una tienda de espionaje que se especializaba en equipos de vigilancia, cámaras miniatura y maletines especiales para resguardar documentos. Estaban asegurados en Lloyds, de Londres. ¿Qué es lo que trata de decir exactamente, señor Risden? En 1988, dos hombres entraron a su tienda. ¿Qué tal, chicos? Hola.
Darius Gapi y Benedict Marsh. Para ese entonces, en la India era ilegal importar oro. Los jóvenes de sangre azul habían desarrollado un plan para contrabandear oro a la India, pero necesitaban maletines con un fondo falso para hacerlo. Y si lo hagas bien, verás cómo sale el fondo. Así pueden colocar sus documentos importantes aquí. ¿Ven esa parte? La idea era venderlo. Creo que en el mercado negro habrían obtenido una gran suma. ¿Cuál fue su papel en todo esto? La policía se mostró escéptica. Los hombres como Risden no se relacionan con grupos de joyeros de esta clase. En el hotel. Así es. ¿Entró en Fue la un habitación? robo falso. Entré con un arma y los até por las joyas. Aún así, veían con más credibilidad los antecedentes de Gapi. Cuando Gapi comenzó a negociar con joyas, era muy poco lo que sabía de gemas. Creo que lo trajeron ayer. Su padre había perdido una gran cantidad de dinero en un mal negocio, y Gapi estaba desesperado por encontrar una manera de hacer su propia fortuna. Creo que son estas. Permítame revisar. Debería ser esta. Aquí lo dice. Atrajo a inversionistas como el padre de Marsh, usando el plan empresarial del gobierno que da cortes de impuestos a inversionistas en negocios de alto riesgo. Bien. Y precisamente esta sería la cantidad. Y el mercado volátil de las joyas era de muy alto riesgo. Tenían una certificación del gobierno bajo el plan empresarial, pero necesitaban demostrar que la compañía estaba comerciando exitosamente, lo que no era cierto. Y como resultado faltaban muchos registros en sus libros. Para cubrir los registros, Marsh y Gapi usaban las ganancias provenientes del contrabando de oro para comprar las gemas. Mira eso. ¿Qué clase de piedra es esa? El dinero extra era una garantía para dar prueba de las ganancias. Se llama el punto azul. El contrabando de oro era una solución beneficiosa, pero temporal. Espera un momento. Empezaron a circular rumores de que la India pronto permitiría que el oro se importara legalmente. El mercado, así cualquiera puede entrar. Sería libre mercado para todos. Muy bien. Gapi y Marsh entraron en pánico. La policía entendió que al agotarse el dinero del contrabando necesitarían otra forma de mantener su compañía a flote. Risden afirma que Darius Gapi y Benedict Marsh lo contrataron para que los ayudara a montar un robo falso en Nueva York. También dijo que no tenía idea de que pretendían estafar a la compañía de seguros por millones. Obtendremos dinero por esto. Reclamaremos la póliza de seguros. Lo que tenemos que hacer es engañar a los de Lloyds, los de Londres. Así es. Creemos que lo que dice Los detectives de Scotland Yard contactaron a sus colegas en Nueva York para saber si aún no habían resuelto el caso de los ladrones de joyas. La policía británica hizo su aparición y le sugirió a la policía de Nueva York que no se trataba de un caso de robo a mano armada, que todo era falso y que a todos los habían tomados por tontos. Intrigado, el detective Burke trajo a Risden a Nueva York para interrogarlo. Así que fue un montaje desde el comienzo. Fueron Marsh y Gapi, y si lo sabías todo, ¿cuánto iba a ser tu parte? Una pequeña parte, obviamente. Risden sabía demasiado para estar inventando la historia. Aunque Scotland Yard estaba al tanto de una parte de la información del caso, no lo habían seguido ni los reportes, ni los documentos y tampoco las fotografías. Así que antes de mostrarle algo de eso a Risden, lo sentamos y le preguntamos qué había sucedido. Y comenzó a describirlo absolutamente todo. Lo dijo con los detalles, incluso sabía el color de las sábanas que había en la habitación. ¿Crees que puedes llevarnos a ese lugar? Podría intentarlo. Al parecer decía la verdad. La policía ahora conocía los detalles de toda la estafa. No solo el robo era una farsa, la mitad de las joyas tampoco eran de verdad. Papeles forjados las acreditaban como piedras preciosas valoradas en $1 millón. Mira esto, es un zafiro. Basados en papeles fraudulentos y la reputación de la familia de Gapi, Lloyds en Londres los aseguró por mucho dinero. Sí, así es.
Después de su llegada a Nueva York, Guppy y Marsh se reunieron con los compradores de gemas de la Quinta Avenida. Bien. Le diré algo, mi compañero le dejará nuestro número. Y el de la habitación también. Puede ponerse en contacto con nosotros si decide cambiar de opinión. Bien. Luego volvieron al hotel. Sí, ven. Ven. Risden llegó cerca de las 2 p.m., justo a tiempo. Vamos a ordenar servicio a la habitación y tú debes esperar en el baño. Está bien. Después de almorzar, ejecutaron su plan maestro. Gracias. Risden pudo haberlos atado nada más. Pero Guppy insistió en que todo el acto se diera de principio a fin. Convirtieron la habitación en un escenario y actuaron en su obra. Fue algo muy inteligente. El propósito de todo esto era que, en caso de que la policía decidiera hacerlos pasar por un detector de mentiras, ellos pudieran recordar los eventos tal y como ocurrieron, y así el polígrafo indicaría que estaban diciendo la verdad. Así que hicieron que Risden simulara todo el robo. Toca a la puerta, dice servicio a la habitación, entra, los obliga a quedarse en las camas y dispara hacia la cama. Pensaron que esto anularía el polígrafo. No, mi vida. Ya cállate. Ahora tú, levántate. Arriba. Necesito un conductor a las 5 de... Cuando regresaron a Londres, reclamaron la póliza de seguros por casi 3 millones de libras. En el aeropuerto. Así es. Gracias. Pero la estafa no había terminado. Podemos quedarnos aquí mientras terminamos el negocio. Los hombres habían desechado las gemas falsas, pero las verdaderas estaban en una caja de seguridad en Nueva York. Si necesitan ayuda, háganmelo saber. Gracias. Un día antes de recibir el cheque de seguros, tomaron el Concorde a Manhattan, recuperaron las gemas y volvieron a Londres el mismo día. De inmediato vendieron las gemas, aumentando sus ingresos por la estafa. Era el crimen perfecto. Al menos hasta que Risden confesó. Tengo una orden de arresto para Darius Guppy y Benedict Marsh. En julio de 1991, Guppy y Marsh fueron arrestados por fraude en Inglaterra. Tiene que venir con nosotros. Era un crimen con al menos 6 movimientos importantes. Sabían que podían conseguir recibos falsos para gemas de cierto valor que indicasen que valían mucho más. Además, estaba seguro de que era tan listo que al llevar las gemas a algunos comerciantes en Nueva York, podría crear una coartada porque tenía testigos que podrían decir que vieron las piedras y lo vieron a él. Sabíamos que las piedras estaban en Nueva York. Pero además él pensó que la policía era tan tonta que se quedarían con la historia tal como la contó y que no investigarían nada más. El 23 de marzo de 1993, Darius Guppy y Benedict Marsh fueron sentenciados a 5 años por fraude. Marsh fue liberado en 1995 luego de cumplir solo 2 años de sentencia. Guppy también cumplió solo 3 años en una prisión de mínima seguridad. Fue liberado en 1996. Peter Risden evitó a la fiscalía por haber cooperado con las autoridades. Estos hombres no eran criminales profesionales. Solo eran un par de jóvenes ambiciosos que buscaron aventurarse del lado equivocado de la ley. Así que a pesar de haber sido algo terrible, aún así se les trató con cierta consideración. Tanta consideración que del estimado de $5 millones que estos hombres ganaron con contrabando y fraude por un periodo de 18 meses, solo se recuperó menos de $1 millón. Crímenes audaces. Una conspiración criminal amenaza con erradicar la herencia cultural de Inglaterra, un robo a la vez. La policía hace lo posible por atrapar a los ladrones, mientras objetos muy valiosos desaparecen en el inframundo de Londres. Crímenes audaces. El maestro del robo. En los años 90, en Gran Bretaña,
los ingleses comenzaron a apreciar el arte y las antigüedades como nunca antes. Mientras el interés aumentaba, obras primordiales se hicieron más valiosas. El precio del arte se disparó, así como los robos. Londres, una ciudad con la mayor concentración de museos y galerías de arte del mundo, fue especialmente golpeada. Los sistemas de seguridad limitados u obsoletos no eran rival para los ladrones más dedicados. El 5 de diciembre de 1993, una pequeña galería de arte privada llamada Nordman fue atacada. Los perpetradores eran un grupo de ladrones muy bien entrenados que hicieron su entrada a través de una ventana en el techo del edificio de al lado. Una vez adentro, se abrieron paso hasta la galería con una almadena. Lo planearon a la perfección. Atravesaron la pared sin dañar ninguna de las obras de arte. En cuestión de minutos, los ladrones robaron 15 pinturas, incluyendo 5 hechas por maestros holandeses. La pérdida de un Bruegel, un Marquet y un Van Goyen encabezaría los diarios. Por todo, el botín valía casi $2 millones. El robo a la galería Nordman no fue descubierto sino hasta el día siguiente. Dentro de la galería, los detectives de Scotland Yard no encontraron pistas claras, solo la destrucción que dejaron los ladrones. Vaya, sí que abrieron un hoyo aquí, ¿no? Quien quiera que planeara este trabajo sabía exactamente lo que buscaba. ¿Qué pintura es esa ahí abajo? Tenían oportunidad de llevarse mucho más, pero solo fueron tras pinturas específicas. Oficial, hágame un favor. Hable con el dueño del edificio de al lado, veamos qué puede decirnos. El atrevimiento de los ladrones y la eficiencia del robo fueron noticia por toda Gran Bretaña. Los detectives de Scotland Yard sabían que estaban lidiando con profesionales, que entendían el mercado de arte y que sabían exactamente cómo vender las pinturas robadas. Esta fue robada de la galería Nordman. Sí, esa. Tenían que trabajar rápido, antes de que las pinturas desaparecieran en otro continente o se quedaran en una colección privada para siempre. Ese es el caso. ¿Qué opinas? Los detectives contactaron a todos los comerciantes de arte de la parte oeste de Londres. Esperaban que alguno hubiese visto las pinturas robadas. Fue un gran esfuerzo que no dio frutos. Para ese entonces, Londres estaba repleta de ladrones de arte. En los años 90, el hurto de antigüedades y arte en Gran Bretaña era el segundo tipo de crimen con mayor margen de ganancias después de las drogas. Alexander Smith, gerente de operaciones del registro de pérdidas de arte. Hubo un aumento enorme del robo de arte y cada pocos meses parecía ocurrir un robo diferente. Las revistas y los programas de televisión habían popularizado el valor de las antigüedades. Incluso los objetos más pequeños se vendían a precios muy altos. Las personas comenzaron a descubrir tesoros en sus propias casas. Debo consultarlo. ¿Qué tal 25? Creo que estás jugando con el precio. Estoy seguro de que tiene un valor de entre 20 y 30 mil libras. ¿De verdad? Es increíble. Sí, ese es el valor. Es cierto, es una pieza maravillosa. Pero la policía también descubrió que los criminales comunes se estaban convirtiendo en expertos en arte.
Armados con información reunida de libros y diarios, ahora podrían identificar qué antigüedades valía la pena robar. Escuchamos que al parecer el libro más popular leído en prisión es la Guía de Antigüedades Miller, así que se estaban informando desde la prisión. Esta nueva clase de ladrones, los ladrones de arte, eran astutos y descarados. Explotaban las debilidades de los dispositivos de seguridad, robaban precisamente lo que venían a buscar y luego desaparecían. La policía no podía seguir a estos criminales. Simplemente no tenían los recursos o la experticia para lidiar con los miles de millones de dólares en arte robados cada año. No. Scotland Yard creó un escuadrón especial que se encargara de los ladrones. Cubrían la gran cantidad de galerías y casas de subasta del lado oeste de Londres. A pesar de todos los recursos que dedicaron al caso Nordman, la policía seguía sin tener pistas. Mientras los días se convertían en semanas, comenzaron a preguntarse si las pinturas habían sido robadas por una orden. Porque al fin y al cabo, si alguien ordenó que robaran las pinturas, esa persona que quiera las obras de arte las conservará y nadie las sacará al mercado del arte, tal vez al menos hasta que muera. Han sido robadas de varios museos. Se hacía cada vez más claro que si las pinturas estaban ocultas dentro de la colección privada de alguien, el escuadrón de antigüedades tal vez nunca más podría ver esas pinturas. Oficial, sígame. Semanas después de que 15 pinturas valoradas en casi $2 millones desaparecieran de la Galería Nordman en Londres, la policía no tenía pistas para encontrar a los ladrones. Hable con el dueño del edificio de al lado, veamos qué puede decirnos. Estaban preocupados y por una buena razón. Este asalto fue solo uno de muchos robos que ahora se habían extendido de las galerías a las tiendas de antigüedades. Las tiendas especializadas en antigüedades de gama alta ahora eran presa de estos ladrones astutos. Entraban en la noche y sacaban solo la mercancía más fina. Los sistemas de alarma, al parecer, no eran rival para estos expertos. El investigador Chris Roberts trabaja de encubierto para encontrar antigüedades robadas. El hecho es que sin importar cuál sea el sistema de seguridad, si los ladrones quieren entrar a robar, lo van a hacer y lo pueden hacer muy rápido. El tiempo de respuesta de la alarma, las cámaras, todos los dispositivos inventados y desarrollados por el hombre moderno ya instalados, no pueden detener a ciertos ladrones. Las compuertas estaban abiertas, la ola de robos continuó y la policía no podía hacer nada para detenerla. El robo de arte era un gran negocio y Scotland Yard estaba abrumada. El escuadrón de artes y antigüedades trataba de rastrear pinturas robadas, vasijas, porcelana e incluso muebles. Pero solo pudieron recuperar una pequeña fracción de los objetos robados. Lo que digo es que descartaremos algo, un par de cosas menores. Pero hasta los más pequeños éxitos generaban pistas. No vas a ir a prisión. Aún así tenemos varias acusaciones en tu caso. La policía atrapó a algunos sospechosos y se los llevó para interrogarlos. Además, estás aquí por tu propia voluntad. Aunque accedían a declarar a cambio de sentencias más leves, resultaban ser intermediarios en una operación mucho más grande. Los interrogatorios revelaron que estos hombres habían oído rumores de una mente maestra, un gran conocedor de arte muy educado que había planeado llevar a cabo el robo en la Galería Nordman, pero nadie sabía su nombre. Bien, de eso se trata Hamlet. Los de Scotland Yard se habrían sorprendido si hubiesen sabido que el profesor Richard Lucas era el hombre en cuestión. ¿Y cómo podrías describirlo? Podrías continuar haciendo... Este intelectual conservador no encajaba en el perfil de un ladrón. Gracias. Pero Lucas tenía una doble vida. ¿Qué es todo por el amor de Dryden? Para sus colegas y vecinos, era un docente muy respetado. Todas estas analogías de la vida.
En privado, sin embargo, era un coleccionista compulsivo. Cuando no estaba enseñando, visitaba las tiendas de antigüedades recogiendo todos los tesoros que pudiera comprar. Lucas coleccionaba toda clase de cosas viejas, de libros a relojes, de porcelana hasta arte fino. Se rodeaba de esta acumulación de tesoros. Sin duda. Era un hombre muy bien educado en el sector privado, así que no le faltaba el dinero, pero parecía vivir en un mundo casi fantástico donde tenía que rodearse de todos estos objetos hermosos en un pequeño departamento y podía ser la única persona que podía verlos. Lucas merodeaba por los museos de Londres deseando todo lo que veía, pero sabía que las cosas que quería estaban fuera de su alcance. Las mejores obras, las de museo, no estaban a la venta a ningún precio. Pero Lucas no lo iba a aceptar. Fue con un comerciante de antigüedades llamado Thomas Atkinson. Está muy bien, sin duda. Atkinson tenía una reputación sombría. ¿Nos puede ayudar, Y caballero? le aseguró al profesor que podría obtener las cosas que necesitaba. Como le decía, estas son las cosas en las que realmente estoy interesado. Incluso si sus métodos eran ilegales. Como puede ver, estas piezas son asombrosas, pero no son el tipo de cosas. Eran la pareja perfecta. Lucas proveería su conocimiento del arte y Atkinson pondría a los ladrones. Yo también. El profesor Lucas se había fijado en una colección de vasijas Worcester que se exhibían en un pequeño museo de Londres que se especializaba en porcelana del siglo XVII. Atkinson se puso a trabajar. Primero reunió a un grupo de ladrones expertos. Los individuos estudiaron la colección y fotografiaron todo el museo donde se encontraba. Luego de hacer el reconocimiento, la pandilla buscó puntos débiles en el sistema de seguridad del museo. Tiene que ser rápido y bien preparado. Lo que parecía un trabajo complejo, pronto se convirtió en un robo a la antigua. Parecía demasiado bueno para ser cierto. ¿Acaso olvidaban algo? Atkinson decidió averiguarlo. Siguió a uno de los empleados del museo a un bar. Y luego de unas cervezas, se hicieron amigos muy rápido. La cuenta, por favor. Yo pago. Sí. Atkinson pudo averiguar que algunos de los objetos del museo no estaban protegidos por sistemas de seguridad electrónicos. Atkinson y su cómplice Leslie Mason entraron al museo con la única herramienta que necesitarían: una botella de solvente para disolver la fina capa de adhesivo que usaban para mantener las piezas sobre el mostrador. No hubo ruido de alarmas, ni puertas de seguridad cerrándose. Simplemente salieron de ahí con el premio en las manos. Robar museos era más fácil que robar tiendas. Y Londres está lleno de museos. Creo que podríamos conseguir otra pieza. El profesor estaba orgulloso por añadir estas vasijas a su colección. La policía estaba perpleja cuando llegó al museo. Los ladrones se habían llevado solo 2 vasijas Worcester valoradas en miles de dólares cada una. Pero no habían tocado el resto de la valiosa colección. ¿Dónde estaba a las 9? ¿Con qué tipo de ladrones estaban tratando? Entonces siempre se van juntos cuando terminan aquí. La obsesión del profesor aumentaba. Con Atkinson como compañero, se dio cuenta de que podría tener lo que quisiera. Y lo que más quería
eran libros raros. Muy viejo. Del siglo XVII. Lucas siempre fue un rostro familiar en la sección de libros raros de la Biblioteca de Londres. Leía atentamente los manuscritos invaluables, codiciando cada una de sus páginas. Sin duda es este. Era un coleccionista fanático y le apasionaban los libros viejos y otros artículos, sobre todo lo que no podía tener. Tenía una afición específica por los libros que no podía comprar en el mercado. En la biblioteca, todos pensaban que Lucas era un profesor excéntrico haciendo algún tipo de investigación. Pero en realidad, estaba haciendo una lista de compras. Lucas logró convencer a una empleada de la biblioteca para que lo ayudara a robar los libros. El resultado era la mezcla perfecta de pasión y ganancia. Lucas se quedaba con los libros que quería y Atkinson vendía el resto. Y la trabajadora interna se aseguraba de que nadie notara que los libros habían desaparecido. Las bibliotecas no son famosas por sus controles de inventario. Tampoco son blancos comunes para los criminales. Así que este sencillo plan funcionaba a la perfección y por meses continuaron robando libros invaluables. La hemorragia de estos tesoros nacionales continuó hasta febrero de 1994, cuando el jefe de la biblioteca recibió una carta. El remitente anónimo afirmaba que algunos de los libros más raros y los volúmenes más costosos habían sido robados. Y estaban a la venta en el mercado. Al principio, el bibliotecario pensó que la carta era falsa. No tenía idea de que esos volúmenes estaban perdidos. Pero un inventario de la sección de libros raros confirmó la autenticidad de la carta. Parecía muy claro que algunos libros habían desaparecido de la sección segura y no había forma de que esto sucediera porque el público no podía llevarse estos libros, solo podían ser revisados bajo ciertas condiciones. Alrededor de 80 libros, algunos de 400 años de antigüedad, estaban desaparecidos. En especial el tomo 6. El robo parecía familiar. Solo los libros más valiosos habían sido robados y la policía no podía rastrearlos. Que alguien saliera de la biblioteca con estos libros. El bibliotecario no tenía idea de cómo pudo haber pasado esto. ¿Tiene alguna forma de control que la gente firme a retirar un libro? Al momento del robo a la biblioteca, el arte y los robos de antigüedades estaban capturando la atención del público. La presión se ejercía sobre Scotland Yard para que encontraran los objetos robados. Los temerosos dueños de los museos se apresuraron a instalar o mejorar sus sistemas de seguridad. Entonces, señor Atkinson. Embriagados por el éxito, Lucas y Atkinson dieron su golpe más grande hasta ahora, la Galería Northman. El robo resultó sin problemas. Este es, exactamente. Lucas estaba emocionado por sus nuevas adquisiciones. Atkinson estaba emocionado por el dinero. Juntos, no había forma de saber a dónde irían o qué pieza buscarían luego. En 1992, un profesor inglés y un ladrón común hicieron equipo para robar las galerías y museos más finos de Londres. Robaron algunos de los tesoros más grandiosos del imperio. Después de semanas trabajando en el caso, la policía finalmente consiguió una pista con un manipulador de arte llamado Robert Black. Los investigadores del Escuadrón de Artes y Antigüedades trabajaron de encubiertos para ver si Black se delataba por sí mismo. Establecimos una muy buena relación. Le expliqué que podía vender artículos para él en Canadá y Estados Unidos y que tenía algunos clientes en Sudamérica. Entonces se reunió una gran colección de cosas. A Black le gustaba hablar. No solo reveló información sobre el tráfico de arte robado, sino que dio la información que Roberts había estado esperando. Llevo haciendo esto un tiempo. Me dijo cómo habrían entrado a la Galería Norman, cómo habrían subido por los muros
De hecho, me llevó a la galería de West End y como nos llevábamos tan bien, me dijo que escogiera cualquier pintura de la pared, que me la daría en menos de una semana. ¿Podría tener algo aquí? La policía consiguió una orden para revisar la casa de Black. Ahí encontraron la información que lo implicaba en los robos de obras de arte. Aún así, Black se negó a hablar. Dio información sobre el robo de Nordman, pero no reveló el paradero de las pinturas. Otro callejón sin salida para la policía. Desesperados, ofrecieron una recompensa pública a cambio de información que los ayudara a recuperar las pinturas robadas. Un informante apareció entonces. Habló sobre una casa en la sección de cabañas suizas en la parte oeste de Londres, una que se suponía que estaba llena de antigüedades robadas. ¿Cómo sabes de este lugar? Dijo que la casa le pertenecía a un profesor inglés llamado Richard Lucas. Le pertenece a un anciano, un profesor. Se hicieron muy famosos por el éxito que tenían y todos los criminales sabían sobre sus actividades. Así que todos los que tenían contacto con la policía querían una porción de esa recompensa. La policía comenzó a vigilar a Richard Lucas. Descubrieron que era un profesor inglés egresado de Oxford, que era excéntrico y solitario, y que era muy reconocido como un experto en antigüedades. Buenas noches. Buenas noches, señor Lucas. En septiembre de 1996, la policía llegó a la casa de Richard Lucas con una orden de allanamiento y acompañados de expertos en antigüedades. Señor, tenemos una orden judicial para revisar el lugar. Llévalo arriba. Muchas gracias. Entramos al lugar sin saber lo que íbamos a encontrar. Pero en cada rincón se podía ver que estaba repleto de adornos lujosos, cajas y relojes. Parecía obvio que era un coleccionista fanático, pero nos impresionó más cuando pudimos encontrar que las escaleras estaban llenas de libros, tanto así que era muy difícil poder subir. Tardaron más de 2 días para registrar la propiedad y hacer el inventario de las miles de antigüedades y libros con un valor cercano al $1.000.000. Pero para la policía, el objeto de mayor valor fue un libro escrito por el mismo Lucas, quien además de ser un coleccionista, también le obsesionaba llevar notas de todo. Llevaba un cuaderno con los nombres de cada hombre que había contratado para robar, con detalles de los crímenes. Además del cuaderno de notas, la policía encontró una de las obras maestras holandesas robadas de la Galería Nordman. Detective, mire lo que encontré. ¿Qué tienes ahí, amigo? Eventualmente encontraron el resto, regado como un montón de revistas viejas. Santo Dios. Los detectives trataron de encontrar al resto de la banda. Muchas personas tienen mi nombre en sus libros. Interrogaron a todos los que aparecían en el libro de Lucas. ¿Entonces nunca trabajó en esto con el señor Lucas? Todos se rehusaron a cooperar, a excepción de uno, Leslie Mason. Al final cedió ante el interrogatorio de la policía. El ladrón de poca monta admitió que había sido reclutado por Atkinson y Lucas para ayudar en sus planes y ejecutar robos de grandes ganancias. De hecho, en un periodo de 6 años, los dos cabecillas reclutaron a unas 10 personas para que hicieran el trabajo sucio. Con la ayuda de Mason, Thomas Atkinson y Richard Lucas fueron relacionados con 27 robos entre 1990 y 1996. Durante ese tiempo, habían robado millones de dólares en obras de arte y antigüedades. La policía solo pudo recuperar menos de 1/3 de lo que se llevaron. Richard Lucas fue sentenciado a 4 años en prisión. Thomas Atkinson a 6. Los tesoros que alguna vez tuvieron en sus manos, ahora solo podían verlos en los libros de arte de la biblioteca de la prisión.